Hola, me llamo María González Salazar y voy a haceros una video reseña sobre este volumen de Mario Vargas Llosa que reúne dos libros independientes, por un lado Los Jefes y por otro lado Los Cachorros. En primer lugar encontramos Los Jefes. Los Jefes es un libro que contiene 6 cuentos que también son independientes entre ellos, y una característica común a todos los cuentos es que su tema principal es la violencia, en unos como reacción gratuita o rebelión solidaria. Además también giran en un entorno agresivo. Bueno, el primer capítulo que encontramos en el libro Los Jefes se llama como el mismo libro, Los Jefes también, y encontramos como principales personajes a Lu, Javier, al mismo narrador, a León y Raigada. Este capítulo trata de que en un instituto los estudiantes deciden convocar una huelga debido a que el director decide poner los exámenes sin un horario precedente, es decir, sin avisarlo. Sin embargo, no todos los estudiantes están de acuerdo con esta rebelión y por eso surgen peleas entre los alumnos de distintos cursos e incluso de los mismos cursos. Y por supuesto también transcurre pelea entre los estudiantes y los profesores y sobre todo con el mismo director. En segundo lugar encontramos el desafío. En el desafío los personajes más importantes o protagonistas son el Cojo y Justo, aunque a lo largo del capítulo encontramos más personajes que no son tan importantes como estos dos. En este capítulo, en una ciudad, estos dos personajes deciden batirse en duelo debido a una fuerte pelea violenta que han tenido en un bar de la zona. Ambos personajes, como he dicho antes, deciden batirse en vuelo en la costa, rodeado de todos sus amigos, aunque ninguno sin meterse. En la pelea, pues, puesto que ninguno se pueden saltar las reglas. Al finalizar este combate, uno de los dos personajes muere, en concreto, Justo. El siguiente capítulo se llama El hermano menor y los protagonistas son 3 hermanos llamados Miguel, Juan y Leonor. En este capítulo los 2 hermanos, que como he dicho antes se llaman Juan y David, deciden reunirse para llevar a cabo un ajuste de cuenta familiar. Ambos deciden ir a un bosque cabalgando en busca de un indio que supuestamente había abusado de su hermana pequeña, que como he dicho antes se llamaba Leonor. Ambos hermanos van al bosque cabalgando tras tener noticias de que el indio estaba en el bosque. Entonces empiezan a buscarlo hasta que por fin dan con él y finalmente lo matan. Una vez que lo han matado, van a la casa donde su hermana Leonor está desvelada porque los ha visto salir y ya se imagina dónde pueden haber ido. Una vez que los 2 hermanos entran en la casa tras haber soltado los caballos, su hermana, Leonor, decide contarles la verdad acerca de lo ocurrido. Les cuenta que no es verdad que el indio abusó de ella, pero que se lo inventó porque este no la dejaba en paz. Ella se lo contó a sus hermanos porque sabía que sus hermanos eran capaces de hacer una locura. Entonces Juan, al escuchar esto de boca de su hermana, se pone muy nervioso, se arrepiente mucho de haber matado al indio y le da un ataque de ansiedad. El cuarto episodio de Los Jefes se llama Día Domingo. Sus protagonistas son 2 chicos llamados Miguel y Rubén. Miguel está locamente enamorado de una chica llamada Flora y se piensa que su amigo Rubén se la va a quitar. Por ello, un día cualquiera por la tarde, decide reunirse con sus amigos, cuyo grupo se llamaba Los Pajarracos, en los que se encontraba Rubén. Al final de la tarde, ambos deciden batirse en duelo. Este duelo consistía en ver quién llegaba antes a la reventazón, nadando por el mar. En este duelo, quien llegara antes, pues tenía el camino libre hacia Flora. Cuando ambos ya llevaban un largo rato nadando, Miguel siente que no puede más. Se para y siente un gran agobio y un escalofrío muy grande por todo el cuerpo, cuando de repente escucha a Rubén llorar y gritar desesperadamente, gritando auxilio y que no podía más y que se ahogaba. Miguel, sin pensarlo, va a ayudarlo y ambos se van ya para la orilla sin haber llegado a la reventazón.
Finalmente ambos deciden contarle a los amigos que Miguel ha ganado, pero sin contarle lo que realmente ha pasado. En quinto lugar encontramos un visitante. En este capítulo los protagonistas son Numa, el jamaiquino y la señora Mercedita. La señora Mercedita era una mujer cualquiera que vivía en un monte, en cuya casa un día llegó de repente un hombre llamado el jamaiquino preguntando por Numa. El jamaiquino propone a la señora Mercedita que le pusiera de comer y le insistió en que se tomaran unas cuantas cervezas con él. Cuando ellos dos terminan de comer y la señora Mercedita ya se había tomado unas cuantas cervezas, aparece la policía que había venido con el jamaiquino preguntando por Numa. Una vez que aparece Numa, la policía se lo lleva y cuando la policía le comenta al jamaiquino que este no se puede ir en el coche de policía, jamaiquino se asusta mucho, puesto que Numa había venido con unos cuantos amigos que se habían ido para la selva y él iba a pasar por allí. El capítulo termina con el jamaiquino teniendo miedo de estos amigos de Numa. El sexto y último capítulo de Los Jefes se titula El abuelo y, como bien dice su título, su protagonista es un abuelo llamado Eulogio. A este abuelo le encantaba irse a su huerta y desde ahí asustar a su nieto. Un día cualquiera, estando él en la huerta, descubre en su bolsillo de la chaqueta una vela que había comprado esa tarde en una tienda. Cuando iba en un taxi hasta su casa, vio una calavera que le fascinó y decidió llevársela a su casa envuelta en su bufanda de seda. Una vez que estaba en su casa, pensó en cómo podía limpiarla y acabó limpiándola con un tarro de aceite. Otro día cualquiera, cuando estaba en su huerta de nuevo, dispuesto a asustar a su nieto, dispuso la vela dentro de la carabela y encendió la vela para asustar a su nieto cuando vio que el nieto ya estaba bajando a la huerta. De repente, tras haber utilizado el aceite para limpiar la carabela, se prendió toda y consiguió asustar a su nieto. Finalmente, explicaré brevemente el segundo libro que aparece en esta edición, que, como he dicho antes, se llamaba Los cachorros. Este libro comienza con la llegada de nuestro protagonista, que se llama Cuéllar, al colegio Champagnat de Miraflores. Se hace amigo de 4 de sus compañeros llamados Choto, Chingolo, Mañaco y Lalo. A partir de este momento, los 5 se hacen inseparables. Un día de repente se encontraban en unos vestuarios del colegio y un perro llamado Judas castra a nuestro protagonista de un mordisco. A raíz de ello comienzan a llamarle Pichulita. Esto al principio le causa un gran disgusto a nuestro protagonista, aunque finalmente lo acaba aceptando poco a poco. Tras el trágico suceso que tuvo lugar en la vida de nuestro protagonista, Cuéllar, este empezó a llamar la atención de todas las maneras posibles, sobre todo en torno al coche. Un coche que le regalaron sus padres en una Navidad, ya que tras el accidente lo tenían consentido de una manera exagerada. Este se saltaba los semáforos, circulaba a toda velocidad y creaba constantemente el pánico en la carretera. Además, a Cuéllar le hacen tener esperanza en un médico de Nueva York, diciéndole que este le podrá sanar y curar, aunque finalmente esta esperanza se acaba desvaneciendo. Después de ello, Cuéllar sigue con su vida trastocada hasta que, por casualidad, llega al barrio de Teresita, una chica de la que se acaba enamorando. Una vez que la conoce, decide comportarse como un chico modelo y dejar a un lado las locuras que hacía hasta antes de conocerla. Pero llegó un día en el que Teresita, cansada de esperar a que Cuéllar se decidiera a formalizar sus relaciones, pues lo acabó abandonando por otro. Finalmente, tras que Teresita acabara dejando a Cuéllar, empieza otra vez a hacer las locuras que hacía, incluso se va superando cada vez más y va realizando cada vez más locuras.
tras una desgraciada aventura que tuvo con una prostituta llamada Nanette, con la que solía quedar bien para tomarse algo o bien para charlar un poco, mientras que sus amigos quedaban con sus compañeras, se acentuaron los problemas en la vida de nuestro protagonista. Este se alejó de sus amigos, parte de los cuales ya se encontraban casados, y se le empezó a ver con niños más pequeños, a los que, entre otras cosas, enseñaba a conducir su nuevo Volvo, con el que ya había tenido varias colisiones. Después de una larga temporada dedicada al deporte, Cuéllar decide volver a su desenfrenada vida, participando en peligrosas competiciones como lo son, por ejemplo, unas carreras nocturnas que realizaba por la noche a gran velocidad en dirección prohibida. Debido a esas carreras tuvo un accidente con el que acabó peleado con la mayoría de sus amigos, a lo que a partir de ese momento empieza a ver súper poco. Finalmente nuestro protagonista se acaba matando en un accidente de automóvil mientras se dirigía al norte. En su funeral todos sus amigos y familiares lamentan su pérdida, aunque prácticamente todos lo veían como inevitable. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención.